pero tendremos hoy, primer domingo de mes, la celebración de la Santa Cena. Amén. Oremos a nuestro Dios una vez más. Padre, en esta mañana hemos levantado alabanzas a ti, Señor, y nos hemos recordado los unos a los otros, Señor, el agradecer, el ser agradecidos para contigo, no solo por las cosas que tú nos das para que contemos tus maravillas, sino gracias a ti por quien tú eres, por tus excelencias, por tus dones, por tus virtudes. Oh Dios, y en esta hora agradecemos esta oportunidad que nos concedes para exponer tu santa y bendita palabra. Señor, y todo el crédito es para ti en cuanto a la dirección, al discernimiento, Señor, a la exposición del consejo de tu palabra, porque como siervo tuyo no soy suficiente ni en mis fuerzas ni por mi sabiduría. A ti encomiendo tu palabra para que la consolación, Señor, que es por las Escrituras, el desafío que tú quieras hacer a cada corazón, tu Espíritu Santo lo haga saber y tu pueblo pueda moverse en buena voluntad, Señor, según este consejo de tu santa palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, muchos de los que estamos aquí en esta mañana, quizás la mayoría de los presentes, recordarán la ocasión en que en una ocasión subí con una mascarilla acá al púlpito. Salí de mi asiento por allí con la mascarilla roja puesta. No tenía un paño, pues me puse una mascarilla y gritando, ¡inmundo! ¡Inmundo! ¿Recuerdan eso? Yo creo que la mayoría lo recuerdan y me sospecho que algunos hasta se asustaron, ¿verdad? O se sorprendieron, no lo esperaban. Y les advertí, ¿verdad? Les dije a ustedes en aquel momento que esto tenía que ver con lo que hacían los leprosos para advertir de su cercanía cuando una persona venía en dirección de ellos o cuando ellos se acercaban a una aldea o a una ciudad donde había personas, obviamente, tenían que, por prescripción de la ley, ¿verdad?, hacer eso, gritar, inmundo, inmundo, y sonar una campanita. Bien, entonces, hoy vamos a tener un tiempo para compartir acerca de este mismo tema. La predicación en aquella ocasión, y estoy hablando de hace más de un año, dentro de esta serie de mensajes que tienen que ver con la vida y la enseñanza de Jesús. En aquel momento la predicación estaba basada en Lucas capítulo 5, versículos del 12 al 16. Bien. Y el título era Jesús sana a un leproso. Bien. Hoy la cuota de leprosos aumentó a 10. Todo aumenta, ¿no es cierto? Pues hoy vamos a tener una predicación que trata no de la sanidad de un solo leproso, sino de la sanidad, la intervención de Jesús en la necesidad y vida de aquellos 10 leprosos que nos cuenta el pasaje, la historia, el relato de Jesús que vamos a ver en esta mañana. Ahora, antes de la lectura del pasaje, quiero ponerlos al día un poquito o recordar para que tengamos, haga un mejor efecto lo que era la necesidad que tenían estos hombres, la maravilla que Jesús hizo con ellos y que si no hubiera sido así, ¿verdad?, por la gracia soberana de Dios y por su grande misericordia, estos hombres hubieran permanecido hasta el día de su muerte en una desesperación, en un abandono, en una soledad
total. Bien, la lepra era en los tiempos antiguos la enfermedad más peligrosa, bien, y más temida por las personas. Bien, era una enfermedad que atacaba el sistema nervioso, sobre todo atacaba al sistema nervioso, lo que a su vez entonces iba a deteriorar de una manera prácticamente la totalidad del cuerpo según avanzaba las funciones de los demás órganos del cuerpo. Pero no solamente eso, también la figura, la expresión de una persona leprosa en aquel tiempo, pues era algo grotesco. Era algo indescriptible, ¿verdad? Lo que hacía paulatinamente, pues, esta enfermedad de la lepra. Comenzaba gradualmente. Cuando se infectaba al principio de la infección, una persona lo podía notar por la decoloración de la piel, ¿verdad? En algún punto. Esa era una señal bastante clara o evidente. Y una pérdida de sensibilidad de la piel. Estas cosas iban ocurriendo paulatinamente. Lentamente los nervios, el sistema nervioso se iba colapsando, iba deteriorándose. ¿Bien? Se podían desarrollar y se desarrollaban como tumores o bultos, pero debajo de la piel, no eran visibles, sino por debajo de la piel. Quiere decir que con el tiempo, según avanzaba la lepra, pues la persona se veía con bultos, ¿verdad? Por la cara, por los diferentes órganos donde se expresaba de esta manera. El leproso podía perder completamente la sensibilidad en sus extremidades. Y como resultado de eso podía dañarse o él mismo podía hacerse daño, porque inclusive, y puede parecer gracioso, pero no es para que nos riamos, desde luego. Estoy tratando de ser lo más descriptivo para que nosotros nos apercibamos de la necesidad de estos hombres en aquel tiempo. Comiendo podían morderse los dedos, podrían comerse hasta un dedo y ni se daban cuenta por la sensibilidad perdida, ¿verdad? No solamente en las manos, sino también en los pies. Cosa que aunque no se los mordieran, pues se podían echar a perder, ¿verdad? Porque no tenían sensibilidad y se podían caer por muchísimas razones. Bien, el daño a los nervios podía incluir inclusive la parálisis. También existía hasta la posibilidad de que la persona quedara ciega. Esta era una infección que corroía la piel en varios lugares del cuerpo. Bien, a medida que la lepra avanzaba, la nariz y los rasgos faciales quedaban prácticamente destruidos. La persona eventualmente quedaba desfigurada. Bien. Las personas perdían los dedos de las manos, como les dije, y de los pies. Ellos tenían que vivir fuera de la comunidad. Eran designados por la ley de Moisés, ¿verdad? Por la prescripción en el Antiguo Testamento. Tenían que aislarse de la familia, tenían que vivir, hermanos, en un total distanciamiento social, ¿verdad? Es decir que esto es nuevo para nosotros, pero para ellos en una buena mayoría, pues era algo que ellos experimentaron. El tener que andar siempre con un bozal, el estar lejos, y tanto era así que de la única manera que podían tener compañerismo era los unos con los otros, al punto que se formaban colonias o grupos de leprosos. Muchas veces ellos, al formar sus propias colonias, salían a las orillas de los caminos, o cerca, no en las ciudades, pero cerca de las ciudades, para aprovechar el tráfico de personas, ¿verdad? Y clamar por misericordia, por ayuda para ellos poder
sostenerse físicamente. Ellos vivieron, los leprosos vivieron ciertamente una vida miserable, de total miseria. Y como lo expresa Juan Carlos Reilly, él decía en uno de sus comentarios que un leproso es un muerto viviente, sin medicina que lo curara, porque no había cura para este mal. El título del mensaje entonces para esta mañana va a ser: Jesús sana ¿a cuántos leprosos? ¿Cuántos? Muy bien, a 10 leprosos, porque el número aumentó en este caso a 10. Jesús sana a 10 leprosos. Como proposición al mensaje, yo tengo aquí escrito, ¿verdad?, que el agradecimiento a Dios, el agradecimiento o la gratitud a Dios es un aspecto de la fe salvadora, o sea, de la fe que ha salvado. Tengamos eso claro. No es que por nosotros ser agradecidos tenemos méritos o acumulamos obras como obras delante de Dios que nos ganan la salvación. No. Es que la gratitud es un fruto del Espíritu Santo, pues obviamente en aquel que tiene el Espíritu Santo, porque es ya un hijo de Dios. Ha confiado en Cristo y verdaderamente es salvo. Ahora, un aspecto de la vida cotidiana de una persona salvada por Jesucristo, hermanos, debe ser la expresión de gratitud. No esa gratitud, no esa expresión que podemos hacer en momentos específicos del año por el cumpleaños de un hijo, el aniversario de boda de alguien en la familia, por venir el domingo a la iglesia y pues participar de la adoración, porque déjenme decirle que en la Biblia gratitud o agradecimiento también se puede expresar o aparece expresado o implícito, ¿verdad?, como acción de gracias. ¿Bien? Cuando cantamos o contamos sus maravillas, es una manera de expresar, ¿verdad?, gratitud a Dios. No es algo que nosotros hacemos, ni debemos hacerlo, de una manera mecánica. Y pues miren, hermanos, solamente un rato aquí entre nosotros y luego nos vamos hasta que volvamos. No se trata de ese tipo de gratitud. Tampoco estamos hablando, aunque debemos ser agradecidos con nuestros familiares, con los esposos, con las esposas y viceversa, ¿verdad? Y con todas las personas a nuestro alrededor que de alguna manera pues nos regalan. Pero más que nada, y esto, el agradecimiento del cual en esta mañana vamos a ver, es el agradecimiento a Dios. Entonces, ¿quién es el que da todas las cosas? ¿De dónde proviene todo don perfecto y toda buena dádiva? De Dios, el Padre de las luces. Pues entonces, nosotros cuando damos gracias, debemos darlas de corazón a las personas, aunque se las estemos dando a una persona por algún favor, por algún regalo que nos hacen. Bien, pero debemos hacerlo conscientes de que la mano de Dios estuvo de por medio. No es una casualidad, no es un proforma, no es algo que hacemos por ser gente civilizada y respetuosa, ¿bien?, sino porque es un fruto, es una actitud de nuestro corazón que siempre nos debe llevar a ser agradecidos con Dios, ver a Dios, su presencia, su acción en todos los aspectos y en cada cosa de nuestras vidas. ¿Bien? Entonces, hay 3 enseñanzas que se desprenden, o lecciones que se desprenden del pasaje que vamos a ver en esta mañana. La primera que vamos a ver es que en el pasaje hay una lección de gracia.
gracia de Dios, ¿verdad? En segundo lugar, también vemos una lección de fe y obediencia. ¿Bien? Y en tercer lugar, una lección de fe y la respuesta de agradecimiento que la acompaña. De lo que he estado hablando en esta introducción. Que no seamos agradecidos esporádicos, que seamos agradecidos por todo y en todo, como nos recomienda y nos desafía el apóstol Pablo en una de las cartas a los tesalonicenses. Vamos a estar de pie para hacer lectura del pasaje en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Vamos a ver los versículos del 11 al 17. Dice esta palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se puso rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Es importante eso, ¿verdad? Este era samaritano. Siendo samaritano, dio gracias. ¿Bien? Y nosotros, como identificados con el pueblo de Dios y como hijos de Dios que somos por la fe en Jesucristo, pues también debemos dar gracias. Y fíjense cómo Él lo hizo. No fue una acción de gracias allí, pues gracias. Y después la persona no sabe ni qué fue lo que le regalaron. A veces encuentra la persona el regalo a la semana, al mes, o quién sabe, hasta se les pierde. Pero han dado gracias por el regalo. No así. ¿Bien? Este hombre fue muy específico en sus acciones que demuestran, ¿verdad?, que algo pasó con él y en él. Dice entonces el versículo 17, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. El Señor bendiga esta palabra en cada uno de vuestros corazones, hermanos. Pueden sentarse. El primer punto que tenemos aquí es, o lección para considerar en este pasaje, es una lección de gracia. Una lección de la gracia de Dios. ¿Eh? Jesús, como hemos leído ya, se encontraba yendo a Jerusalén. Desde el capítulo 9, aquí en Lucas, hasta este momento, pues Jesús había estado, ¿verdad?, un largo tiempo en territorio gentil inclusive. ¿Bien? Ahora, él había comenzado desde el capítulo 7, la narración tiene que ver con este largo viaje que entonces él estaba dando ahora de regreso para ir a Jerusalén. Allí le esperaba la cruz, ¿verdad?, la cruz de gracia, la cruz de la misericordia y el favor de Dios para nosotros que no lo merecemos. Por gracia sois salvos, ¿verdad? Por gracia sois salvos. Y al entrar en una aldea, dice el relato, le salieron al encuentro estos 10 leprosos, cuidadosos en cumplir
como ya les dije, el distanciamiento social que era prescrito por la ley de Moisés. El versículo 13 nos insta o nos insinúa la profunda necesidad de socorro de estos hombres. Sin ningún preámbulo, ¿qué hicieron ellos? Hermanos, ellos comenzaron a clamar por ayuda y esta era su oportunidad. Quizás la consideraban la última oportunidad que les quedaba de poder salir de ese azote de la lepra. Su encuentro con Jesús parece haberle dado algo de esperanzas. Entonces alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es como lo dice allí el versículo 13, en una forma clara. Le llamaron maestro. Esto es importante, porque aquí es que vamos a ver qué tiene que ver la gracia de Dios, ¿verdad? En este asunto. ¿Por qué decimos que hay una lección de gracia en este pasaje para cada uno de nosotros, inclusive en esta mañana? ¿Bien? Le dijeron maestro, lo que viene siendo, tiene una connotación, esta palabra maestro, master, en inglés, ¿verdad? Se refiere a una persona que tiene autoridad, a una persona que es importante, a una persona que está a cargo. Jefe, dueño, amo, todo eso está implícito en lo que ellos dijeron cuando le llamaron maestro. ¿Bien? Y esto pues entonces nos lleva a ir un poquito más arriba a los versículos del 7 al 10, donde Jesús les dio una ilustración de cómo un siervo, en aquel tiempo y en el pasaje que se usa allí, siervo es literalmente un esclavo, una persona comprada, ¿verdad? Y que tenía un dueño. Y que entonces esa persona dependía totalmente de ese amo. ¿Bien? Esa parte aquí en los versículos del 7 al 10, no es otra cosa que una ilustración a sus propios discípulos, a los discípulos de Jesús, de cómo un esclavo o un siervo no puede esperar ser servido por su amo, sino al revés. El amo lo que espera es que servirle. Perdón, el esclavo debe tener la actitud de servir a su amo. Leámoslo un momentito porque es una de las ilustraciones junto con la de los 10 leprosos que Lucas incluye, ¿verdad? En esa para demostrar ese pasaje, esa conversación que tuvo Jesús con sus discípulos, donde ellos le preguntaron o le dijeron a Jesús que les aumentara la fe. ¿Bien? Voy a leer estos versículos del 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, hicimos. Hay un amo y hay un esclavo. El esclavo está para servir y el amo está para ordenar. Eran papeles que estaban muy claros en aquella cultura donde existía, ¿verdad?, la esclavitud. Hermano, el punto es que Jesús no está en la obligación de sanar a estos leprosos. Cuando vemos el pasaje anterior y vemos aquí
que estos discípulos, que estos leprosos se refieren a Jesús como amo, ¿verdad? Y ellos entonces, ¿cómo qué? Como esclavos. ¿Sí? La prerrogativa era de Jesús, Él los atendía, Él los sanaba, les cumplía el deseo que le pedían, o sencillamente no lo hacía. No había una obligación para hacerlo, porque había un orden y el orden era conocido, y era un asunto de gracia, que un siervo, que un amo fuese benévolo con un siervo. Es todo lo contrario. Y aquí vemos entonces esa reminencia, ¿verdad?, de estos siervos aquí como si fueran esclavos, dependientes totalmente, inútiles, no podían hacer nada, no tenían derecho para nada. Y entonces se encuentran con Jesús, al quien reconocen como autoridad, y le reconocen la autoridad y la prerrogativa de sanarlos. ¿Bien? Y le llaman un maestro. ¿Bien? Entonces, el punto es que Jesús no estaba en la obligación de sanar a estos 10 leprosos. Todo lo que podían hacer era clamar por misericordia. Y la pregunta ¿es esto distinto con nosotros? Hermanos, esto es también todo lo que nosotros podemos hacer en nuestras necesidades, en nuestras tribulaciones, en nuestros momentos difíciles. Clamar al Maestro. Esto no está sucediendo hoy día en la iglesia de Dios. No digo que aquí, porque ustedes saben que no lo hacemos aquí, que aquí no ocurre. Pero, ¿en cuántos lugares no se le ordena a Dios y se le exige a Dios? ¿Verdad? Y hay quien le dice, y no acepto un no como respuesta. Arrogancia, ¿verdad? Desafío, ¿verdad? Desubicación total delante del que merece que con humildad, con sencillez, con reverencia, con respeto, nosotros nos dirijamos a Él. Y si Él quiere, si es tu voluntad, y en el nombre de Jesús hemos orado, pues tú lo harás. Entre tanto, nosotros hemos ejercitado nuestra fe, hemos pedido, y si tú quieres hacerlo, tú lo harás. Como lo hizo y pidió aquel otro leproso que vimos en la predicación de hace un tiempo atrás, en el capítulo 5. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y gloria a Dios, Jesús le dijo, sí quiero. Lo tocó y aquel hombre fue sano. Pero no siempre tiene que ser así. O por lo menos no tiene que ser ese el método. Quizás hay que esperar un poquito más. Quizás Dios quiere que primero pidamos otra cosa, que nos prepare para recibir pues un milagro mayor de Dios, y la gratitud entonces sea todavía más rebosante de nuestros corazones, con mayor júbilo, que con mayor intensidad nosotros contemos la maravilla que Dios ha hecho. Bien, dependientes del que es el Señor, del que es el Maestro. Fíjense que estos hombres leprosos tenían algún conocimiento, obviamente, porque se los contaron o porque de lejos quizás vieron un milagro aquí y otro allá y otro por allá, y sabían que en Jesús tenían una esperanza, tenían una posibilidad, una oportunidad. Bien, todo lo que aquellos hombres, como vemos aquí, y lo que les quedaba por hacer era clamar por misericordia. Y esto también es lo que, como les dije, todos nosotros podemos hacer cuando Él obra, cuando Jesús obra para salvar. Es, hermanos, un acto de misericordia. Si usted está sin Cristo en esta mañana aquí y se ha dado cuenta o se da cuenta de que necesita el mayor remedio, la mayor obra de Dios
para el perdón de sus pecados y clama por la misericordia de Dios en Cristo, ¿qué va a recibir? Va a recibir el regalo de la salvación. Y eso no porque usted o yo, cuando ocurrió conmigo, lo hayamos merecido o hayamos hecho cosas para ganarlo. Ese es el gran dilema y lo que realmente separa a tantas personas de estar en la comunión verdadera de los santos y de tener una seguridad de vida eterna, ¿verdad? Y la proyección de que cuando el Señor venga o nosotros vayamos a Él, ciertamente vamos a ir a Él. No vamos a estar en los aires por allí volando o en algún sitio esperando. El alma, el verdadero yo del creyente va a reposar a la presencia de Dios. Entonces, hermanos, esta es una lección de gracia. Es una lección que nos enseña que cuando recibimos cualquier cosa del Señor, no es algo que nosotros nos ganamos y tampoco es algo que nosotros nos merezcamos. Él lo da y muchas veces sobreabunda, ¿verdad? Para el creyente, Dios promete gracia y tiene gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Es decir, que siempre delante de la presencia de Dios debemos estar bien ubicados. Somos dependientes. Dios es el amo. Si Él quiere, y nos podemos animar a pedir lo que sea la necesidad, porque Él es el dueño de todas las cosas. Amén. Es una enseñanza clara para cada uno de nosotros, para cualquiera que entre nosotros en esta mañana esté no con una lepra, ¿verdad? A menos que sea un no creyente, que la Biblia pues compara, esa comparación entre la lepra, ¿verdad? Física, como la que estamos hablando, y el corazón, ¿verdad? Del hombre sin Cristo, que es un corazón lleno ¿de qué? De lepra, separado de Dios, separado de sus bienes. Y necesita ¿qué? Salvación, que es por medio de Jesucristo. En segundo lugar, habiendo visto esta lección de gracia, podemos ver también una segunda lección, que es esta lección de fe y obediencia. Es la respuesta, o tiene que ver con la respuesta de aquellos 10 leprosos. Es bueno notar que todos y cada uno de ellos, los 10, respondieron en obediencia y fe. ¿Bien? Respondieron en obediencia y fe a lo que Jesús les iba a decir o les dijo que hicieran. De hecho, vinieron a Jesús porque tenían una esperanza. Albergaban una posibilidad de que Jesús pudiera resolver su problema, su necesidad de la lepra. Pero más adelante vamos a ver qué es lo que sucede allí. Cuando los leprosos clamaron al Señor, nuestro Salvador y Señor solamente les respondió: vayan, muéstrense a los sacerdotes. El Señor ni los tocó, ni les ordenó, ni ordenó que la enfermedad los dejara, que la enfermedad se fuera. No les recetó una medicina, no les recetó un lavado de ninguna clase, un brebaje de hierbas naturales, porque esta tiene esta propiedad y aquella tiene aquella otra, ¿verdad? Nada de eso, nada. En vez de acercarse y tocarlos, como ya lo había hecho antes con aquel leproso, en Lucas 5:13, lo mencioné y lo vamos a ver aquí un momentito. Lucas 5:13, dice esta palabra: entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, porque ya este hombre le había dicho: si quieres, puedes sanarme. Entonces, el versículo 13 dice: entonces, extendiendo él, Jesús, la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio.
y al instante la lepra se fue de él. ¡Wow! Aquí es diferente, bastante diferente. Jesús no hizo nada de eso y quizás ellos pues tenían esa expectativa de que fuera así. Pero esto es para que veamos la fe que ellos tenían, lo desesperados que estaban y vinieron y se encontraron con el que les podía verdaderamente ayudar. Ejercieron una fe, pero una fe que necesitaba ¿qué? Obediencia. ¿Bien? Necesitaba obediencia. Les ordenó que se presentaran a los sacerdotes. Hermanos, y todavía no habían sido sanados. Pero la ley prescribe que para presentarse a los sacerdotes tenían que estar sanados. Porque ¿cuál iba a ser el diagnóstico del sacerdote si no ocurre el milagro? O si cualquier persona va sin ser sanada. Pues, regrésate, te doy, nos vemos el año que viene. Lo da de alta en un sentido, ¿verdad? Y lo manda otra vez a la soledad, al desprecio, a la humillación, ¿bien? Al dolor intenso que conllevaba en aquel tiempo pues, una enfermedad así. Ok, hermanos. Entonces, no habían sido sanados todavía. Por lo tanto, la inmediata respuesta o instrucción de Jesús, ¿qué creen ustedes? Pudiera haberle parecido extraña y contradictoria, ¿no es así? Comparada con la ley judía respecto al procedimiento para diagnosticar, ¿verdad? O para declarar sano a una persona leprosa. Había como que una contradicción allí. Y ellos de seguro que la percibían. Porque primeramente habían pasado por el proceso de que un sacerdote los declarara inmundos, ¿verdad? Les dijera, es lepra. Y entonces le leyera el librito de todas las cosas que tenía que hacer, prescritos por la ley de Moisés. Entonces, hermanos, el único que podía dar un veredicto y dar el certificado de curación oficial para que ellos lo presentaran a las personas, si verdaderamente después de ser probado todavía, pues entonces eran ya, ¿cómo se llama? Limpios. Era el sacerdote, el único que podía hacerlo. Pero si aún no estamos limpios de la lepra, pudieran ellos haberse preguntado, ¿no les parece a ustedes? Sin embargo, ellos no hicieron esto. Ni lo hicieron en su interior, ni lo hicieron públicamente allí. No comenzaron a discutir entre ellos. La prescripción de Jesús de enviarlos sin haberlos sanado, entonces, ¿qué requería? Una respuesta de fe por parte de estos leprosos. ¿Okay? Jesús les dijo entonces, vayan a los sacerdotes. Dios, pero si no estamos sanados todavía. Pero tenían que ir. Y la fe de ellos era tal que ellos no discutieron. ¿Qué hicieron? Se fueron, salieron de la presencia de Jesús a hacer lo que justamente Jesús le había ordenado, sujetándose a la ley de Dios. ¿Bien? Como Jesús estuvo siempre sujeto a la ley. ¿Bien? Él no vino para abrogarla, vino para cumplirla. ¿Bien? Darle el sentido que ella tiene. ¿Bien? La prescripción de Jesús de enviarlos sin haberlos sanado requería fe. Hermano, no requería, como yo vi en algunos de los comentarios, una gran fe. Yo no estoy persuadido de eso, de que nosotros necesitemos una gran fe para que Dios haga aún una gran cosa, una gran maravilla en nuestras vidas, en la tuya y en la mía. No necesitamos una gran fe para que el Señor, si quiere, y se lo pedimos y Él quiere, mira, sanar de una sola vez un cáncer, inclusive terminal,
Él lo puede hacerlo, si quiere lo puede hacer. ¿Qué es lo que necesitamos? Fe. Necesitamos fe, ¿ok? Entonces, no requería una respuesta de fe por parte de estos leprosos que fuera grande. Pregunto yo aquí, ¿cuánta fe necesitaban entonces? En el contexto de este mismo capítulo 17, los discípulos del Señor, los apóstoles, yo puse discípulos, pero en la palabra allí dice los apóstoles del Señor, le pidieron en una ocasión, en el versículo 5 allí, que es lo que entonces provoca estas dos parábolas, porque la anterior que les leí y la narración aquí, son dos parábolas a la larga. No es que la segunda no haya sucedido, sino que Lucas la incluye para demostrar ese punto de la gracia de Dios, del poder de Dios, ¿bien? Y de cómo nosotros debemos entonces, como vamos a ver en el tercer punto, ser agradecidos a nuestro Dios. Ellos pidieron allí, Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuvierais fe como un grano, ¿de qué? De mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Qué les está diciendo Jesús? ¿Necesitas una gran fe? Si fuese un roble en vez de un sicómoro, un pino de esos que hay en los Estados Unidos que casi llegan a los 100 pies, ¿necesitaríamos la misma fe? No hay diferencia. Lo que necesitamos es, hermanos, usar la fe que tenemos. Tu fe y la mía se ejerce entonces, ¿verdad? En la medida que nosotros conocemos la voluntad de Dios, que conocemos sus promesas, conocemos el carácter de Dios, el poder de Dios. Y no necesitamos otra cosa, porque la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios va a ser el alimento para que nosotros seamos hombres de fe. ¿Bien? ¿Con quién me casaré? ¿Necesito mucha fe? No. Lo que tienes que ir a la palabra de Dios, ver las prescripciones claras que Dios establece para un creyente, ¿verdad? Mírela. Usted no necesita una gran fe, ni esperar, ni darse el lujo de esperar 1 o 2 años en una relación que la palabra de Dios no avala. ¿Bien? A eso es a lo que se refiere esta fe como un grano de mostaza. No necesitamos entonces una gran fe. Esta narración de Lucas 17 sobre los 10 leprosos viene a ser entonces una parábola viviente que ilustra la verdad espiritual de ejercitar nuestra fe en Jesús. ¿Sí? Esto es importante. Es fe en Jesús sin importar cuán poco o cuán mucho sea el grado de esa fe que en un momento dado poseemos. Usa la que tienes ya. Recuerdo esa canción que Bárbara nos enseñaba. Fe, fe. ¿Cuánta tienes ya? Usa la que tienes. ¿Sí? Usa la que tienes ya. El Señor, en el proceso de nosotros obedecer, ¿verdad? Y andar por fe y no por vista, vamos a crecer en nuestro grado de fe. Iremos alcanzando más fe, más discernimiento de esa voluntad de Dios, del poder de Dios, de su fidelidad, de lo que le agrada. Hermanos, todas estas cosas se juntan. Es un insumo de conocimientos y discernimientos que nos ayudan a ejercitar la fe, sea mucha o sea poca. Si queremos agradar a Dios, tenemos entonces que conocer a Dios por su palabra y conforme al conocimiento que tenemos de Jesús y de su palabra, entonces nosotros movernos a hacer lo que corresponde.
Usa la que tienes ya. ¿Qué les quedaba entonces a estos desamparados, solitarios, desesperados y desesperanzados? Les quedaba una pizca de fe. Eso era lo que les quedaba, una pizca de fe. Y con esa pizca queda algo todavía que hacer. ¿Se dan cuenta? Y ellos lo hicieron. Vinieron al encuentro de Jesús. Y de lejos alzaron la voz y clamaron por misericordia del que le puede dar misericordia, del que la tiene. Y la puede dar si Él quiere. Bien. Esa fue la respuesta, ¿verdad?, que ellos necesitaban. Obedecer en fe. Fue su respuesta, hermanos. Y los 10 respondieron en obediencia y fe. Ahora, no fue que ellos merecieran o que ellos ameritaran esta sanidad de parte del Señor. Esta fue una obra, como vimos ahorita, de la gracia de Dios. Pero fue una sanidad que vino según creyeron. Quizás unos tenían mucha fe, quizás otros dijeron, bueno, yo voy a ir contigo a ver qué pasa, porque ya no hay más nada que hacer. Hay gente que vive así, está en esa situación en el día presente. Ya no tienen opciones, no encuentran nada que hacer, porque lo han probado todo, como dice el cántico que cantamos aquí, ¿verdad? No sabemos el grado de fe que puedan tener las personas, y ni tú ni yo conocemos el grado de fe que tienen las personas que están aquí hoy en esta mañana, confiando que la inmensa mayoría de los que estamos aquí hemos depositado nuestra confianza y fe en el Señor Jesucristo, y que Él nos ha dado gracia, nos ha bendecido con la fe que necesitamos para entonces ejercerla en obediencia. Amén. Así que de eso es de lo que se trata. Y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó? Fueron limpiados. Versículo 14 en la parte B. ¿Qué enseñanza y desafío para cada uno de nosotros aquí en esta mañana? ¡Wow! Hermano, la sabiduría y la obediencia como la de un niño, a toda la palabra o a toda palabra que sale de la boca de Cristo. No es obedecer unas promesas y otras no obedecerlas. No es andar en obediencia y en fe cuando nos conviene. No, es cuando nos encontramos que esa es la respuesta de Dios. Si la hemos orado y la hemos pedido y la conocemos y tenemos garantía de que el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda la verdad. Pero tenemos que, una vez más insisto, conocer esa verdad para que cuando no tenemos la Biblia, tenemos el testimonio en nuestro hombre interior, o en nuestro ser interior del Espíritu Santo, que nos recuerda un texto que aplica a lo que es la respuesta que estamos buscando o que deberíamos seguir como consejo de Dios. Fíjense todas las cosas, todo el insumo de lecciones y aplicaciones que nosotros podemos sacar de este ejemplo de estos 10 leprosos en esta mañana aquí reunidos. Entonces, los 10 leprosos actuaron en obediencia y experimentaron gracia sanadora. Muchas personas eso es lo que buscan en sus desgracias, en sus necesidades materiales. Gracia sanadora. Dios es Dios de gracia. Y aún a los que no le conocen por la fe en Jesucristo, el Señor aplica lo que es esa gracia general que Él tiene para las personas, porque ni aún nosotros siendo ya creyentes lo merecemos, pero nosotros estamos tranquilos esperando en Dios.
Pero hay tantos y tantos y tantos, hermanos, que piden porque Dios les puede dar, pero no saben que Él les va a dar. Aunque no le pidan, les da. Miren, cuando llueve en mi casa, también llueve en la casa de mi vecino, o viceversa, porque Dios es así. Mi vecino y la mayoría de los vecinos a mi alrededor, y quizás en tu contexto de vecindario, no conocen al Señor, y vemos cómo Dios te da a ti y le da lo mismo a ellos cuando llueve, ¿verdad? Inclusive, si a ti se te rompe una ventana porque el viento es fuerte, al vecino se le puede romper también una ventana. Dios es soberano y Dios obra de esa manera. Este conocimiento nos ayuda, hermano, a lidiar en nuestras vidas diarias, en nuestras necesidades. Y como estos hombres en su gran necesidad, nosotros debemos orar inclusive, Señor, auméntame la fe. Podemos decirle, Señor, ponme en gracia con esta persona, porque pues voy a una cita de empleo o lo que sea. Yo oro mucho eso por mis hijos, y cuando voy a salir a un asunto, pues también lo digo, Señor, si tú quieres me puedes poner en gracia, porque uno no sabe lo que va a pasar, qué preguntas te van a hacer. A veces no sabemos ni dónde es el sitio y tenemos que pedir gracia de Dios para saber cómo llegar, y eventualmente Dios nos bendice con esas gracias ordinarias del diario vivir. ¿Y qué hacemos nosotros? Damos gracias. ¡Qué suerte tuve! Oye, a veces nosotros como creyentes nos vayamos haciendo esas expresiones. Mira qué casualidad, en ti estaba pensando. Cuando encontramos una persona, ¿es casualidad? Es favor inmerecido, porque si Dios no hubiera querido, esa persona no hubiera llegado, y te hubieras quedado con el que te puede, sin el que te puede ayudar y resolver tu situación o problema. Hermanos, entonces, este hombre, dice la palabra del Señor, que su gratitud fue tal, su impresión cuando fue sanado, y los otros 9 también fueron sanados, que él, sin que Jesús le haya dicho, regresas a mí cuando vayas al sacerdote. No, Jesús no le dijo eso, lo mandó al sacerdote. ¿Bien? ¿Creen ustedes que él fue el sacerdote? No llegó, porque fueron sanados antes de llegar. ¿Bien? Entonces, la bendición de Dios, a veces nosotros nos pasamos de listo con ella. ¿No creen ustedes? Porque me sanó, pues ya ni voy. O si voy, para que me dé el papelito, el carnet de que ya estoy libre de la lepra. Pero ¿y Jesús? ¿Qué hemos hecho con Jesús? Hay una necesidad, ¿verdad? Y hay una obra poderosa de amor y de gracia de parte de Jesús. Muchos no vienen de regreso. Y eso tiene que ver con la condición de nuestro corazón. Inclusive puede que tenga que ver con nuestra relación real delante de Dios. Y con esto estamos casi terminando, pero les adelanto, lo pongo en perspectiva, porque esa es la importancia que tiene este pasaje. ¿Bien? Dice la palabra del Señor, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Jesús, no, vino entusiasmado, vino agradecido, vino y a gran voz, hermanos, glorificando a Dios.
porque estaba profundamente agradecido. Bien. No fue al sacerdote porque ya no necesitaba al sacerdote, porque sabía que Jesús le había sanado. Y si fue después al sacerdote por aquello de que él pudiera nuevamente tener una vida normal en lo civil, pues a lo mejor fue, no lo dice el pasaje. Pero lo interesante aquí es que él vio su necesidad suplida por Jesús y regresó antes que a nadie a Jesús para darle gracias, para adorarle. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Lo dice claramente allí y añade el comentario. Y ese era samaritano. ¿Ven? Gloria a Dios. Esta es una lección, hermanos, muy, muy fuerte. Es para que nosotros nos evaluemos y no digas, no quiero que te vayas de aquí hoy diciendo, María, allí en esa iglesia, desde el púlpito inclusive, lo que hacen es criticar, ¿no? Nosotros exponemos la palabra, no criticamos. Dios conoce y sabe, y cada uno debe conocer su condición y debe decirle al Señor, Señor, tú te acuerdas que somos polvo. Con esa actitud dependiente, ¿verdad? Siempre venir al Señor de esta manera, hermanos y hermanas en el Señor. En tercer lugar, esta es una lección de fe y la respuesta de agradecimiento que acompaña pues a la respuesta de fe, a lo que sucedió después de habernos ejercitado en la fe. ¿Bien? Este samaritano que regresó glorificando a Dios a gran voz y agradecido a Jesús por su sanidad, vino y se postró delante del Señor. Estaba reconociendo en algún grado, ¿verdad?, la divinidad de nuestro Señor, que aquel Jesús era el Hijo de Dios. No solamente era un hombre, si lo hubiera reconocido solo como hombre, como hacían los fariseos, muy de seguro por eso fue que los otros 9 no vinieron, porque eran judíos, este era samaritano. Y los judíos no creían en el Señor como el Mesías prometido. Entonces, pues, no vinieron a Jesús, porque de venir a darle gracia, tendrían que reconocer, tendrían que torcer, ¿verdad?, el brazo, torcerse el brazo y tragarse la lengua, como dicen por allí, y postrarse como este samaritano, para recibir lo mejor que podemos recibir cuando clamamos por misericordia a Dios y estamos sin Cristo, que es la salvación. ¿Bien? Aquellos otros 9 no vinieron y se perdieron lo mejor. Este vino agradecido y adoró al Señor. Con el poco conocimiento que él tenía, vino y adoró. Y le reconoció como Mesías, le reconoció como Dios, porque dice la palabra que se postró. Los judíos y los samaritanos no se postraban delante de un hombre, porque por la ley sabían que un hombre no es Dios y que eso es idolatría. Solo a Dios adorarás. Y eso fue lo que este samaritano hizo. Vino y se postró solo delante de Jesús agradecido. Entonces le estaba reconociendo como Dios. Le adoró. Hermanos, entonces la gratitud bíblica es una actitud. ¿Bien?
La actitud de estar siempre conscientes de la presencia de Dios y su intervención en nuestras vidas. ¿Sí? No tenemos tantas veces que decir gracias, gracias, gracias de boca. El corazón da gracias. Y tú lo sabes. Tú lo experimentas. Que tú estás reconociendo que esto tiene que ser de Dios. ¿Sí? Aún una prueba, aún una tentación, lo que sea, podemos reconocer cómo Dios nos libra, cómo Dios tantas veces nos es escudo alrededor nuestro. Reconozcamos eso y veremos el resultado. Tranquilos, sosegados, porque el Señor ha prometido ser escudo alrededor de los que le temen. Entonces tenemos que temer más a Dios, conocerlo más, ejercitarnos más en la fe para que nuestra fe se vigorice y podamos en todo dar gloria a nuestro Señor y reconocerlo donde quiera que nosotros estamos. La actitud de estar siempre conscientes de la presencia de Dios y su intervención en nuestras vidas nos trae a una gratitud al Señor que la podemos expresar como muchos salmos nos llaman a que adoremos, a que exaltemos con júbilo. Todo eso es parte de lo que es acción de gracias y se convierte en lo que viene siendo el espíritu de dar gracias cuando realmente lo estamos haciendo de corazón. No porque otros están cantando, pues yo canto también, sino que lo estamos haciendo compenetrados y para que el Señor lo reciba, ¿verdad? Como una acción de gracias y de gratitud de nuestros corazones. El Hijo de Dios debe estar siempre, hermanos, en un estado constante de adoración. Un indicador de la verdadera adoración se ve en nuestro grado de agradecimiento al Señor. Porque cuando damos gracias a Dios, le estamos reconociendo por sus dones, por sus excelencias, porque nadie tiene el poder para darnos lo que Él nos dio. Nadie tiene la sabiduría que Él nos ha dado o nos ha provisto a través de otros creyentes, como lo puede hacer Dios. Entonces, cuando damos acción de gracias de verdad, estamos adorando al Señor y Dios nuestro. En Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo nos deja ver de la abundancia de acciones de gracias de aquella iglesia en conexión con la salvación que nos ha sido dada desde un principio, ¿verdad? Voy a buscar aquí en Colosenses un momento para leer este texto. Colosenses capítulo 2. Ok, ya mismo estoy por aquí. Capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice esta palabra del Señor, y este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. ¿Okay? De la manera que lo recibimos. Estabas entusiasmado, estabas agradecido, estabas que no entendías, pero estabas maravillado con lo que estaba pasando. Pues entonces, de la manera que habéis conocido a Cristo, andad en Él, dice este pasaje aquí. Bien. Dice el versículo 7, ¿cómo? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Y añade, abundando en acciones de gracias. Entonces, Pablo nos dice, el abundar en acciones de gracias es un aspecto sobresaliente en la fe de un creyente, en el testimonio de un hermano en Cristo. Y nosotros
entonces debemos tomar nota en nuestros corazones para ser esta clase de adoradores, agradecidos a Dios. La gracia de Dios, las acciones de gracias a Dios deben ser compañeras de la oración en momentos de ansiedad y en momentos de falta de paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos dicen así: por nada, ¿qué es nada? ¿Alguna cosa? Nada, por nada. ¿Bien? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. ¿Ok? Con acción de gracias. Y como consecuencia de una acción de gracias a Dios, aun cuando estamos abatidos, cuando estamos frustrados, cuando estamos pensativos, como sea, y la paz de Dios, no la paz del mundo, no la paz que dan las cosas, no los placebos, hermanos, sino la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué hará? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 19 del pasaje que estamos viendo. 10 hombres fueron limpiados de su lepra. Pero hermanos, solo uno fue limpiado de sus pecados. Versículo 19. Leo la palabra del Señor aquí al final. Y les dijo, perdón, el 18 y 19, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, hermanos, de los 10 hombres que obedecieron, hicieron todo, se propusieron hacer todo lo que Jesús les dijo, 9 se quedaron cortos de la mayor de las gracias y misericordias del Señor, porque no volvieron a Jesús. Fueron sanados, así como fue sanado el que vino a Jesús. ¿Sí? No es así en la iglesia. Miramos cuántos hay, todos recibimos lo mismo, pero unos hacen una cosa y otros hacen otra, o otros no hacen nada. Con la palabra de Dios, la exhortación, el consejo que Dios nos da en su palabra. Pero aquí específicamente en cuanto a la gratitud. Bien. 10 hombres fueron limpiados de su lepra. Solo uno fue limpiado de sus pecados. ¿Cuál es la mayor bendición de las dos? Si estás hoy aquí sin Cristo, piénsalo. Recapacita. Ven a Jesús, a la fuente de gracia y misericordia. Porque Él vino a morir por tus pecados y los míos. Solo Cristo puede perdonar los pecados. Y está a la diestra del Padre. Y llama, intercede por su Espíritu Santo. Haz caso a la voz del Señor. Y podría ser en esta mañana. 3 preguntas para cerrar entonces. ¿Le has pedido a Jesús que tenga misericordia de ti? A cada rato yo le pido eso, personalmente. Ay, Señor, ten misericordia de mí. ¿Has creído en Él y estás confiando en Él para tu salvación? Una pregunta muy válida. ¿Sí? No somos mejor que el leproso
que fue sanado, pero vino a Jesús en nuestra posición y condición delante de Dios. ¿Okay? No es cuestión de venir y estar, sino de si hemos obedecido al Evangelio, que es la mayor de las obediencias, que nos da el mayor de las gracias, que es la salvación en Jesucristo, Señor nuestro. Si lo has hecho, estás agradecido con Él por haberte salvado. Aquel hombre dio gracias porque fue sanado, pero Jesús vio algo más que eso. En su acción de gracias, en lo que hizo, en su posición, en su postración delante de Él, Jesús estaba leyendo en el corazón de ese hombre que había habido un cambio más importante todavía. Junto con la lepra quitada, Dios también cambió su corazón. Hubo de seguro un nuevo nacimiento que se estaba expresando en ese momento, en acciones de gracias a Dios. Por esto es que entonces Jesús le dice, levántate y vete. Tu fe, ¿cuál fe? Lo que Jesús veía aquí dentro del corazón, mostrado por aquella posición y por aquella actitud que él asumió de reverencia, de gratitud, de regocijo al Señor. Tu fe te ha sanado. Salvo, sano y salvo. Completito para la gloria del Señor. Si dice que estás agradecido, entonces ¿cómo tú lo demuestras? Es ser agradecido o agradecida una actitud constante en tu corazón. ¿Okay? Les voy a dar una asignación o ejercicio para llevarnos a casa, que podría ser el de sentarnos ante la presencia de Dios, deliberadamente hacerlo. Sacas un espacio donde mejor tú quieras, que tú sepas que vas a tener un tiempo con Él, y esforzarnos en producir una lista que tú escribas de regalos que Él, nuestro Dios, nos ha hecho, de bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Bien? Y por las cuales no les hemos dado gracias. No apuntes a aquellas que quizás ya tú estás consciente que le diste gracias. Hay cosas que en el día uno se da cuenta. Ay, Dios mío, tú hiciste esto por mí y yo ni gracias te di. Pues apúntalo. Y después que las tengas apuntadas, bien, entonces da gracias por cada una. O tenlas en lista para ir dando gracias al Señor. En estos días salí con un listado como de 5 cosas. Y salí de una de ellas tan frustrado, tan desanimado, súper ansioso. Y guiando el carro por el mismo centro del pueblo, yo dije, Señor, pero yo no te he dado gracias por esto que hiciste. De las 5, hice una. Y me pueden creer que di gracias a Dios por eso. No me enfoqué en las 4 que faltaban y que quizás no las iba a poder hacer. Me enfoqué en esa una, que ya el Señor había obrado en mi favor, inclusive. Mira, aquello se acabó. Yo pude ir hasta San Germán, llegué, no resolví tampoco nada allá porque y al sitio que iba a ir estaba cerrado el sábado. No cierran los sábados, pero ese día estaba cerrado. Pero feliz, contento. ¿Qué antídoto es la acción de gracias contra la ansiedad? Contra la preocupación. Cuando Dios nos dice, mira, por nada estés preocupado. Tienes el problema, pero estás preocupado y cada vez te preocupas más. No estás confiando en el Señor. Amén. Eso es así. Entonces,
dale gracias, no solamente por los que no conocías, por los que no le diste gracias, sino que por los que conoces. Le puedes dar gracias porque no lo merecías. Y todavía no lo mereces. Y no mereceremos mañana los que creamos que Dios nos va a dar. En esta mañana vamos a celebrar, y esta es otra aplicación entonces, en vivo. ¿Ven? Vamos a celebrar la Cena del Señor. Recordar la muerte del Señor por nuestros pecados, que es una de las cosas que hacemos en la Santa Cena, como hemos sido enseñados por el Señor mismo. Por el perdón de nuestros pecados. Recordar su gracia derramada sobre nosotros por medio de la cruz. Es la base, hermanos, para nuestra gratitud. Nunca dejemos entonces de reconocer nuestra indignidad y de reconocer su gracia y así llegar a ser marcados por la gratitud que todo creyente debe tener, ¿verdad? Como señal de que valoramos la salvación que Dios nos ha conferido. Amén. Amén. Padre, en esta mañana estamos tan agradecidos por tu bondad. Señor, por cómo tú en tu palabra nos muestras en tu consejo, Señor, que todo proviene de ti y que podemos tener con seguridad aquellas cosas que están en tu consejo y en tu plan. Y que las que no tengamos hoy, las tendremos mañana, si tú quieres. Padre, y muy en especial este llamado, Señor, y aplicación a que nosotros seamos hombres de gracia, como una evidencia de que realmente somos tus hijos. Tú las selles en cada uno de nuestros corazones. Sea tu Espíritu Santo haciéndonos este desafío a confiar, Señor, a vivir por fe y no por vista, pero también, Padre de la gloria, a darte gracias, Señor, en todas las cosas, sabiendo y dando siempre el crédito a ti. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Brevemente, entonces, vamos a tener un momento para reflexionar y aplicar lo que hemos estado trayendo en esta mañana. Participar de la cena del Señor por lo que es el espíritu de dar gracias, la actitud de dar gracias, como lo hemos visto en esta mañana, pues incluye o puede ser una expresión de esa acción de gracias, el participar de la cena del Señor, si eres un creyente en Cristo Jesús, ¿verdad? Si en obediencia al Evangelio y a las ordenanzas que Jesús deja, no solamente ha sido bautizado por inmersión, y entonces también participar de la cena del Señor, que es la otra ordenanza del Señor. En esta mañana quisiera que tú reflexionaras, y si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, examina tu corazón delante del Señor. Pide al Señor socorro, misericordia por aquellas cosas. Clama por la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Porque no es compatible nosotros recordar la muerte de Cristo por nosotros y pretender esperarle para irnos con Él en su venida, pero tener un corazón que no es conforme, ¿verdad?, a lo que es un hijo de Dios. Así que si tienes esta confianza ya en Cristo Jesús, eres un hijo suyo por la fe en Él, es una ordenanza del Señor que tenemos clara en la palabra, la tenemos en los evangelios, y luego el apóstol Pablo
los recuerda a los colosenses, perdón, a los corintios, en su primera carta, cuando les estaba dando esta instrucción sobre la cena del Señor. Vamos a tener primero un momento de reflexión, sobre todo de acción de gracias por esta salvación tan grande. Padre, solo tú puedes confirmar por la obra y persona de tu Santo Espíritu la sinceridad de cada uno de nuestros corazones y el perdón que pudiéramos necesitar en esta hora. Sabemos que tú lo has prometido, Señor, que tú nos limpias de todo pecado cuando confesamos estos, oh Dios, delante de ti, por la sangre de Jesucristo, Padre. Y en este momento, Señor, sea tu Espíritu Santo confirmando cada corazón entre nosotros y que esta obediencia a tu palabra y a la ordenanza de la cena del Señor nos sea de provecho espiritual, nos sea de una afirmación a nuestra fe y esperanza de la venida de Jesús. Le esperamos, Padre, y en esta hora queremos recordar estas verdades, Señor, y deleitarnos en ellas. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La instrucción del apóstol, pueden ir buscando los elementos para participar de la cena. Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, oigan eso, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos, hermanos.